Para hablar de este tema nos acompaña ahora el ex subsecretario del Interior y actual senador Felipe Arbós. Senador, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ha habido varias menciones acerca de una frase específica que dice hoy la presidenta Bachelet, que dice, evidentemente lo de hoy es un acto de terrorismo, es un acto terrorista, dice, pero eso no significa que estemos frente a un fenómeno terrorista en Chile. ¿Es correcto hacer esa distinción entre un acto terrorista en particular y el terrorismo como fenómeno, o son lo mismo? No, yo creo que es adecuado, es técnicamente acertado, porque efectivamente, de acuerdo a la ley antiterrorista, este acto es un hecho terrorista. Así está tipificado en el artículo 2 de la ley, y establece claramente en el numeral 2 el atentado a trenes, ferrocarriles u otros medios de transporte, etcétera. Está debidamente definido. Considerando que hay que probar que hubo un ánimo de... y eso da la impresión de que es bastante evidente en este caso, pero hay que probarlo. No sé, a ver, cuidado. Primero, yo creo que efectivamente estamos frente a un acto terrorista, porque la ley así lo define. El problema es probatorio, porque la modificación que se hizo en el 2010, lamentablemente, apuntó en el sentido que usted señala. Es que una vez que se determinen quiénes son los responsables y que la autoridad persecutoria, los fiscales, intenten probar en juicio de que este es un acto terrorista, van a tener que probar algo que hasta el 2010 la ley presumía, que es la intención de causar temor en la población, porque esa fue una norma que se modificó el 2010 y se eliminó esa presunción, que antes decía que la sola colocación de un artefacto explosivo hacía presumir legalmente de que se trataba de un acto terrorista. Ahora no es así, entonces eso es para efectos probatorios. Ahora el punto está en que, tal como dice la presidenta, este es un hecho terrorista, no cabe ninguna duda. ¿Estamos frente a un fenómeno de terrorismo en Chile generalizado? Yo diría que no, y eso es un hecho de la causa, pero tenemos que estar alerta, porque creo que hay un antes y un después de este atentado. Hasta ahora, todos los atentados que habíamos tenido habían sido realizados con el objetivo de generar eventualmente temor en la población, generar daños, pero nunca de afectar la seguridad de las personas, salvo el del metro de los dominicos, ¿no? Y ese cambio, ¿usted lo atribuye a que estos grupos se pueden haber radicalizado, a que pueden ser nuevos grupos? ¿Qué le parece lo más factible? Porque antes no es que no les haya funcionado, es que había efectivamente una intención de no dañar o hacerlo sin importarles de paso si podían dañar, pero no había una intención explícita de dañar. Entonces, ¿este cambio qué lo atribuye? Bueno, yo creo que aquí tenemos una radicalización de un fenómeno que hace un rato ya se viene mostrando en cierta evolución. Cuando fue el artefacto explosivo en el metro, yo hice una advertencia, dije cuidado, es primera vez que se pone un artefacto explosivo en un lugar de tránsito público, a una hora de tránsito público, que gracias a Dios no significó ningún tipo de víctimas ni heridos. Pero ya estamos viendo una evolución en esta materia y por eso los investigadores están muy abocados a la identificación de esos hechores, digamos. Mi percepción es que aquí la autoridad de gobierno, la fiscalía y las policías deben estar muy, no preocupados, ocupados en la identificación pronta de este grupo, porque efectivamente está generando un elemento de inseguridad que antes no existía. Estoy segura que la gente en sus casas está preguntando que responda y por qué no hay gente tras las rejas. ¿Qué es lo que falla? Bueno, por ejemplo, respecto de su experiencia como subsecretario de Carabineros, ¿cuáles son los problemas estructurales que tenemos para la investigación? Porque muchas veces habla de pruebas de poca calidad que no permiten finalmente condenar. A ver, si yo tuviera que dar una respuesta en Twitter de 140 caracteres, en breve diría: el problema de la sensación de impunidad se da por el fracaso del caso Bombas. Pero si uno quisiera ahondar más en las causas de esta situación, mi percepción es que tenemos un sistema de inteligencia que fue diseñado al alero de una recuperación de la democracia muy frágil y que no establece un sistema de inteligencia que le permita a la autoridad del Estado de turno, del gobierno de turno, tener información oportuna para adelantarse a los hechos o bien para reaccionar de manera eficaz cuando estos hechos ocurren. En segundo lugar, tenemos una fiscalía que en general tiene fiscales que son expertos en persecución de delitos comunes. El robo con fuerza, el robo con violencia lo hacen muy bien, pero ninguno de ellos se ha especializado ni en Chile ni en el extranjero en la persecución de delitos terroristas,
que son muy distintos a los delitos comunes. En consecuencia, yo creo que el sistema debe pasar de un sistema generalista a un sistema de especialización, donde el Ministerio Público chileno cuente a lo largo del territorio con un número determinado de fiscales especializados en ese tipo de materias, para dar adecuada respuesta investigativa y persecutora. Y en tercer lugar, tenemos también que las técnicas investigativas policiales probablemente están siendo, no quiero decir superadas porque no es la palabra, puede malinterpretarse, sino que están siendo de una u otra forma complicadas, se están viendo enredadas en la alternativa de perseguir efectivamente a estos hechores, porque la evolución tecnológica ha permitido que los autores de estos tipos de atentados sean grupos que no se vinculan como son los antiguos movimientos subversivos, con estructuras jerarquizadas, permanentes. Aquí son relaciones esporádicas que se relacionan a través de redes sociales, que muchas veces aprenden a armar este tipo de artefactos a través de las mismas páginas web. En consecuencia, la inteligencia policial requiere también de una adecuación a esta nueva realidad. Y si a eso le sumamos, lamentablemente, que tenemos leyes, la Ley de Seguridad del Estado, que desde el momento que se implementó la reforma procesal penal, en la práctica el gobierno tiene poca manija para poder llevar adelante procedimientos mucho más firmes, como fue el caso, por ejemplo, cuando el presidente Lagos invoca la ley de seguridad a ¿se acuerdan los micreros que cortan la ciudad? Bueno, eso hoy día no se puede hacer porque quien persigue en estos casos son los fiscales, no el gobierno. Y en segundo lugar, una ley antiterrorista que tiene una clara superación por la realidad. Senador, lo tenemos que interrumpir un minuto porque hay declaración oficial del Metro acerca de la situación en este momento. Hablábamos con el senador Felipe Darboe, que nos espera aquí en el estudio. Senador, hubo una cumbre de seguridad. Específicamente, el tema de los bombazos, ¿se trató allí y qué información específica había? ¿Con qué sensación se quedó usted sobre si había información clara acerca de quiénes eran los autores? A ver, efectivamente, este es un tema que se trató. Por ser una audiencia pública, obviamente no se entregó información sensible que pueda afectar las investigaciones, pero fue unánime, tanto de las autoridades de gobierno como policiales y del Senado, la necesidad de generar modificaciones en la institucionalidad. Y es por eso que ese mismo día, usted recordará que el señor ministro del Interior dio dos anuncios importantes en el marco de la cumbre de seguridad. Primero, una modificación profunda a la ley antiterrorista, que está hoy día en curso, una comisión trabajando ya de expertos, y en segundo lugar, una profunda modificación al sistema de inteligencia, que era muy importante para efectos justamente de contar con información adecuada para prevenir o para reaccionar. Ahora, en ese escenario, mi percepción es que hoy día lo que se requiere es iniciar, en primer lugar, un trabajo muy acucioso de parte de la Fiscalía y las policías para investigar este hecho y ojalá tener prontamente responsables identificados, y que después existan los elementos probatorios para poder condenar a estas personas. Pero en paralelo está, creo yo, la exigencia ética a estas alturas de no solo del gobierno, sino también gobierno y oposición, de ponernos de acuerdo en preservar la paz social a través de también mecanismos institucionales. Una modificación profunda al sistema de inteligencia, una especialización de los fiscales, un apoyo más decidido también a la actividad policial y, por cierto, también una nueva ley antiterrorista que permita que esta democracia que se ha construido entre todos pueda ser preservada como corresponde, como lo hacen por lo demás todas las democracias de Occidente. ¿Cómo entiende usted que no haya reivindicación en el caso de este atentado? En otros casos hemos visto que sí hay panfletos o sí hay algún tipo de reivindicación que apunta a células de tipo anarquista que generalmente van cambiando de nombre. ¿Cómo se puede entender que en este caso, que es el de mayor connotación, no existe esa reivindicación? Bueno, hasta el minuto no hay ninguna reivindicación, porque probablemente se han dado cuenta de la gravedad de los hechos y obviamente cualquier posible reivindicación puede ser de una forma seguida o una pista para poder dar con el paradero de estos criminales. Pero yo no descartaría que eso ocurra dentro de las próximas 24 o 48 horas, que por lo demás ha ocurrido en otros casos, que se han demorado cerca de 24 o 48 horas en reivindicar el atentado. Y generalmente utilizan nombres de anarquistas de la década del 30 europeos, digamos, que ese era uno de los modos operandi que utilizaban, digamos, los que participaron activamente del caso Bombas, me expresé mal, de los bombazos que se ocurrieron y que fueron motivo de la investigación del denominado caso Bombas. Senador, el presidente de Renovación Nacional
ha dicho, se nos dijo que Chile era un país tranquilo, claramente los hechos demuestran una cosa distinta. Ha habido dudas y vacilación de qué sirve ser dubitativo en el sur, se refiere al tema de la ley antiterrorista en la Araucanía, y ser enérgicos acá cuando hay un gobierno que tiene complejos en ser enérgico. No pasa absolutamente nada cuando uno pone bombas acá. Queremos un gobierno enérgico. Mire, yo llamaría a enfrentar este tema con altura de miras. Aquí pudo haber estado el presidente Piñera, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, da lo mismo. El terrorismo no mide color político. El terrorismo lo que busca justamente es enemistar o debilitar la democracia. Y en esto tenemos que estar todos unidos. Yo creo que la paz social la hemos conquistado entre todos y tenemos que preservarla entre todos. ¿Le está haciendo el juego a grupos terroristas el presidente de Renovación Nacional? No, lo que yo creo que no está a la altura de lo que hoy día el país demanda. El país lo que menos quiere ver hoy día en este minuto son disputas políticas. No lo quiso ver ayer en estas materias y tampoco las quiere hoy día ni mañana. En estas materias donde tenemos personas que no tengo idea de lo que pensarán, que han sido afectadas gravemente, personas inocentes, lo que corresponde es dejar la politiquería de lado y ponernos de una vez por todas los pantalones bien puestos en la política y decir, ¿saben qué? Aquí no vamos a aceptar este tipo de hechos, hacer las modificaciones que se requieran y dejarse de declaraciones que nada aportan. Aquí lo que tenemos que hacer es ponernos todos detrás de la autoridad de turno, que en este caso coincide que la presidenta Bachelet, pero no le quepa ninguna duda. Si esto hubiese ocurrido en el gobierno del presidente Piñera, yo habría sido el primero en pararme detrás del presidente Piñera, porque el terrorismo no distingue color político y no tenemos que tener vacilaciones. Y eso creo que es una lección ética de la política. Felipe Arboe, senador, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso.